Y todos conmigo. Dios mío, te doy muchas gracias por tu maravillosa palabra, que es para el bien mío, de mi familia y de mi nación. Te damos gracias porque es palabra viva y porque es tu palabra. Disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón para recibirla con alegría. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndote revelación, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, y decimos todos, amén, amén. Bueno, estamos leyendo el plan diario y de acuerdo al plan diario estamos en Levítico, ¿es así? ¿Cuántos están al día en su plan diario? Ajá, sueño con el día con que todos levantemos la mano. Sería un avivamiento. Cuando hay avivamiento que Dios produce, entonces todos queremos leer la Biblia. ¿Necesitamos un avivamiento en el Perú o no lo necesitamos? Y el avivamiento se produce primero en la iglesia y después va hacia afuera. Bueno sería que oremos por un avivamiento y entonces podamos ver todas nuestras manos levantadas, el plan diario al día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas, es alimento para nuestras almas. Hemos comentado ya Génesis y vimos en Génesis, ¿qué nos muestra Dios en Génesis? Que es creador de todas las cosas. El ser humano fue creado por Dios. Luego seguimos leyendo el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Y Dios se muestra a sí mismo como liberador, libertador. Y también como Dios de pactos. En Génesis hubo un pacto con Noé y la creación. En Éxodo hay un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¡Qué interesante! Y en el libro de Levítico, que vamos a verlo el día de hoy, por supuesto, no podemos ser exhaustivos, ver todo lo que dice el libro del Levítico, pero sí podemos decir que también Dios se muestra a sí mismo, se revela a sí mismo como Dios santo. Y es por eso que su pueblo debe ser, dijimos, santo. ¿Qué significa santo? Que no hay pecado, que no hay pecado. En el libro de Levítico Dios va a dar más leyes. Hemos dicho que Dios hizo pacto con Israel, los liberó, pero el pacto viene desde Abraham. Israel son los descendientes de Abraham. Y de él es que nace una nación. Y Dios está enseñándonos y mostrándonos a nosotros quién es Él y su trato con Israel. Ahora, la iglesia de Jesucristo es también el pueblo de Dios. ¿Qué dicen? Por supuesto que sí. Tenemos el nuevo pacto. Digan conmigo, nuevo pacto. En Cristo Jesús, Dios hizo un nuevo pacto y ese pacto está vigente. El pacto con Israel no ha pasado. Dios es fiel a sus pactos. Decimos juntos, Dios es fiel a sus pactos. Y nosotros debemos ser fieles también con un pacto que tenemos con Dios. El libro de Levítico, cuando se lee por primera, segunda o tercera vez, hay que hacer un esfuerzo para continuar. ¿No es así? Puede resultar tedioso. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente no conoce la historia, no tiene con qué relacionarlo.
no tiene conocimiento como para hacerlo. Pero también resulta que leemos la Biblia una vez en un año, la Biblia entera, segundo año, tercer año, cuarto año, pero pueden pasar muchos años. Y aún así, leyendo la Biblia cada año completa, y seguimos encontrando cosas que no habíamos descubierto antes. ¿A cuánto les ha pasado así? Por eso debemos leer la Biblia continuamente, todos los años. El autor de la Biblia es Dios, que fue escrita por seres humanos, por hombres que escribían, pero no como una secretaria que va tomando nota de la carta que el jefe le está dictando, sino por revelación. Dios inspira al que escribe y le da revelación, y aún estas personas que escribieron no tenían entendimiento cabal de lo que estaban escribiendo. No llegaron a tener ese entendimiento que hoy día nosotros podemos tener. ¿Cómo tenemos mayor entendimiento que ellos? Por medio de Jesucristo. Ellos estaban y vivieron antes de Jesús. Nosotros vivimos después de Jesús y tenemos toda la Biblia. Ellos no la tenían. Los primeros 5 libros, ¿quién los escribió? Moisés, muy bien. Y se llama, esos 5 libros tienen un nombre. ¿Cómo se llama? Pentateuco, penta de 5, Pentateuco. Entonces estamos en el tercer libro de la Biblia y del Pentateuco también. Nuevamente el autor es Moisés. Israel se encontraba en el desierto después de haber pasado, de haber visto la gran maravilla de que el Mar Rojo se abriera para que ellos pasaran, y cómo se cerró destruyendo al ejército de la primera potencia mundial en ese momento. Desapareció tremendo ejército al cerrarse el mar sobre ellos. Este libro nos habla de la santidad de Dios, y Dios le está enseñando a Israel y nos enseña a nosotros también que Él es santo, y le pide a Israel que sean santos también. Es un libro que da mucha revelación de Dios y que encontramos también relación con el pacto con Dios. Israel había hecho pacto con Dios, había aceptado ese pacto en el libro de Éxodo, cuando recibieron los 10 mandamientos. Habían recibido los 10 mandamientos y Moisés les hablaba de parte de Dios, y ellos aceptaron que iban a obedecer los 10 mandamientos. ¿Es así? Ellos aceptaron el pacto. Cuando se hace un pacto y se acepta, es como firmar un documento, pero en mayor dimensión. Un documento es algo material, un contrato es algo material. Un contrato no es para siempre, y uno puede decir, vamos a cambiar las cláusulas en algún momento, o uno finalmente puede decir, ya no quiero este contrato, quiero anularlo, me retiro. ¿Puede ser? Claro que sí, claro que sí. Y firmé un contrato de alquiler, pero puedo decir, no, ya no quiero cumplir el año, los 2 años, los 3 años, por el contrato como sea. Se puede decir, no, ya no. Hay una penalidad, pero se anula el contrato y ya está. Pero con un pacto no es así. El pacto es eterno. Por eso es que el matrimonio es para toda la vida. Porque es un pacto. El matrimonio no es un contrato. Dios lo dice. No separará el hombre, separará el hombre de lo que Dios ha unido, al esposo y a la esposa. Entonces es la diferencia con los contratos. Este libro
nos muestra pues la santidad de Dios, la fidelidad de Dios con los pactos, y recordamos también que en el contexto histórico o lo que estaba sucediendo en ese momento era que Israel acampaba en el desierto, estaban en el desierto y ahí acampaban con todas sus carpas y al centro estaba el tabernáculo. Dios moraba en medio de Israel. Dios siempre ha querido morar, vivir, habitar junto con el ser humano. Ese Dios inmenso, creador, tremendamente poderoso, que nuestra mente no puede comprender tanto poder, ese Dios quiere habitar en medio nuestro y lo muestra a Israel. Los capítulos del 1 al 7, Dios les enseña cómo relacionarse con Él. Los seres humanos con naturaleza pecadora necesitaban aprender cómo relacionarse con Dios. Y esto es muy importante, muy importante. Hay personas que le restan importancia al Antiguo Testamento. No, la Biblia entera es muy importante, es la palabra de Dios. Y nos habla de holocaustos y sacrificios. Dios le enseña a Israel que en una relación con Él es como una relación de seres humanos. Nosotros tenemos relación unos con los otros y lo que hacemos es interactuar unos con los otros, interactuar. Una relación, si es que no se interactúa, se enfría o puede terminarse, si es que no se habla, si es que no hay comunicación, si no hay reciprocidad. Alguien me invitó, ahora yo invito también. Alguien me regaló, eso es reciprocidad, ¿no es cierto? Esperamos tener una relación en la que nos mostramos amor, nos mostramos amistad, nos mostramos unos a otros el cuidado mutuo entre las personas. Eso mismo está enseñando a Dios. Y es que cuando se piensa en Dios, se piensa únicamente en pedir, 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 pedir. Al menos yo lo entendí así con lo que me enseñaron de niña. Mis padres no conocían la Biblia y tampoco mis maestros, ni los que me enseñaron acerca de Dios. Ellos no conocían la Biblia. Por lo tanto, yo pensé que Dios, y me relacionaba, trataba de relacionarme de alguna forma con Dios, y lo hacía pidiendo esto, aquello. Dios mío, que pase el examen, por favor, ayúdame. Y seguramente nos ha pasado a todos. Y seguramente le pasaba también a Israel. Pero acá les está hablando de holocaustos y sacrificios que Israel debía de hacer para relacionarse con Dios. Claro, nosotros estamos en el Nuevo Testamento y no tenemos que hacer estos sacrificios y holocaustos, pero tenemos que pensar. En ese tiempo se medía la riqueza de las personas en el número de cabezas de ganado que tenían. Ovejas, camellos. Entonces una persona era muy rica. De esa manera, becerros. Y Dios les está pidiendo sacrificios y holocaustos justamente de ovejas, de corderos, de becerros. Es darle a Dios. ¿Se dan cuenta la reciprocidad? Dios les había dado la libertad, les había dado de todo, los había salvado de morir, los había sacado de la esclavitud horrenda y pide reciprocidad. Además, en estos holocaustos y sacrificios vemos la relación con el pecado y la relación con la palabra expiar, expiación. ¿Qué significa? En hebreo la palabra significa
cubrir, en este caso, cubrir al pecador o cubrir el pecado. Muchas veces se traduce como perdonar, cubrir la falta. Entonces moría un animal por una persona que había pecado y se le cubría la falta. En el Nuevo Testamento es diferente, porque el Cordero de Dios murió por nosotros. Jesucristo, el Cordero de Dios. Hay relación con los corderos que eran sacrificados en Israel. Hay relación. Morían los corderos, le ponían la mano, el pecador, era como poner sus pecados en ese cordero y ese cordero moría. Pero no es como en el Nuevo Testamento, porque por nosotros no murió un cordero, murió el Hijo de Dios y su sangre tiene poder para borrar el pecado, para quitarlo completamente y ya no estorbe en la relación con Dios. Esa es una gran diferencia, pero vemos que en Levítico se anticipa a Jesús. Estamos viendo que Jesús está presente en Génesis, está presente también en Éxodo, en la cena pascual, cuando murió un cordero por la familia, el cordero de Dios, que se sacrificaba en Israel una vez al año, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de ese cordero, era para cubrir el pecado de toda la nación. Pero cuando Jesús murió, vino para redimirnos, es decir, eliminar el pecado y pudiéramos relacionarnos con Dios, no como Israel, sino de acuerdo al nuevo pacto. Hablamos con Dios, Él nos escucha, nos acercamos a Él. No tenemos que ir a un templo y a un lugar santísimo, no, pero sí podemos hablar con Él donde quiera que estemos. Y eso se llama orar, hablar con Dios. Él nos escucha porque es fiel a sus pactos, es fiel al nuevo pacto. También en Levítico habla de ofrendas y de diezmos. Otra vez reciprocidad. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo dijo que en el capítulo 23, versículo 23, dijo que debemos honrar a nuestros padres y también sin dejar de hacer lo otro, que es el diezmo. Diezmos y ofrendas. Dios me da todos los días. Ay, ¿qué podríamos darle a Dios? Si Él es dueño de toda la creación, de todas las riquezas, es dueño de todo. Pero es como cuando un niño pequeñito quiere regalarle algo a su papá y hace un dibujito y se lo lleva. El papá no necesita su dibujito, pero lo recibe con alegría porque es muestra de amor. Dios me ama y yo lo amo. Él me da y quiero darle también. ¿Es así? Por eso es que Dios ama al dador. ¿Cómo? Alegre. Es algo voluntario, no es obligado. Dios no impone nada a nadie. También encontramos muchas leyes en Levítico, muchas leyes más. No solamente eran los 10 mandamientos. Recordemos que Dios estaba formando una nación para que fuera un prototipo de nación, de lo que Dios quiere de cada nación. Del Perú también.
del Perú también. Nación que obedezca a Dios, nación que cumpla con sus leyes, con sus mandamientos y estatutos. Una nación que adore a Dios, que ame a Dios. Una nación que pueda vivir en paz desde las personas. Paz conmigo mismo y con Dios. Paz con mi familia. Paz con mis vecinos. Paz en el medio del tráfico con mis conciudadanos. Eso sería una nación que siguiera las leyes de Dios, ¿o no? Por supuesto, respetaríamos a Dios, respetaríamos sus leyes, nos respetaríamos mutuamente, nos amaríamos unos a los otros y no habrían pleitos y no habrían asaltos, etcétera, gritos y insultos en las calles, que se escucha cada barbaridad por el tráfico. Entonces es bueno leer el Antiguo Testamento para entender que Dios, en el caso de Levítico, está dando leyes para la nación. Leyes de toda índole, de toda índole. Por ejemplo, leyes sanitarias. Y esto tenemos que decirlo porque es muy actual, muy actual. El coronavirus está en todos los continentes y está aquí en el Perú también. Lo bueno es que nos hemos anticipado. Todos los líderes fueron enseñados en Levítico el día martes, cuando todavía no había ni un solo caso. El día martes ya estábamos preparándonos con los termómetros que se ponen en la frente. Y a ustedes seguramente les ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque hay conocimiento de la palabra de Dios y la podemos relacionar con lo que estamos viviendo. La podemos relacionar y notar también que hay leyes que quizás nos hemos aburrido leyendo o hemos cuestionado. Por ejemplo, en el capítulo 11. En el capítulo 11 habla el Señor y manda a Israel qué animales no comer, qué animales no debían comer en Israel. Y entre ellos está el murciélago. No comerán tal animal, tal animal, tal animal. Tampoco murciélago. Hay una lista de animales que no se deben comer. Alguien me dirá, pero Dios le dijo, mata Pedro, mata y come. Sí, le dijo así, pero estaba relacionado en el contexto de la discusión si es que los nuevos creyentes, que eran gentiles, debían circuncidarse o no circuncidarse. ¿Sí? Es que hay que ver el contexto. Entonces, bueno no sería no comer murciélago. ¿O será bueno comer murciélago? Ya está demostrado que no está, que no se debe comer murciélago. Hay razones por las que Dios dice las cosas. Luego en el capítulo 12 da unas leyes para las mujeres en el periodo de su menstruación y en el periodo de después el parto. La verdad que la primera vez que yo lo leí siendo mujer, yo dije, pero ¿cómo Dios me va a llamar inmunda? ¿A cuántas nos chocó? Inmunda. Ay, lo sentí como insulto, pero qué feo. Dios está enseñando a un pueblo que no sabe de células, que no sabe de átomos, que no sabe de bacterias, que no sabe de virus. No conocen nada de eso. La ciencia no había avanzado como hasta ahora. Hoy día sabemos que la sangre
puede contagiar determinadas enfermedades. No era Dios despreciando a la mujer, era Dios amando a su pueblo y protegiéndolo. Eso es, amén. Sí, denle un aplauso a nuestro Dios bueno. Tenemos un buen Dios, nuestro Dios es bueno. Era para proteger al pueblo, para proteger al pueblo. Es más, Dios ha mandado que no comamos sangre. ¿Lo ha mandado o no lo ha mandado? Sangre de ningún animal. Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hizo? Para proteger al pueblo de enfermedades. Esa es la fe. Cuando confiamos en Dios, yo no sabía por qué había ese pasaje de que no debemos comer sangre. Y fue prohibido también en el Nuevo Testamento. Me gustaba comer sangrecita. Acá en el Perú tenemos un plato que se llama sangrecita y que es muy rico. Pero por la fe, digan conmigo, por la fe, cuando leí ese pasaje muchos años atrás, décadas ya, nunca más volví a comer sangre. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios, aunque mi mente no entienda. Yo le creo a Dios. ¿Alguien más aquí? Le creo, eso se llama fe. Dios lo dice y mi buen Padre me lo ha dicho para protegerme. ¿Sí? Así obedecemos la Biblia. Quizás no siempre vamos a entender, pero obedezcamos. No es por desprecio a la mujer. Dios no hace acepción de personas, ni por raza, ni por sexo, ni por nivel cultural, sociocultural, no lo hace. Dios no hace acepción de personas. Así es que mujeres, estamos tranquilas. Dios no nos desprecia, Dios nos ama. ¿Qué dicen las mujeres de valor? Amén. Sí, Dios nos ama. Es protección. Y continúa también en el tema de la sangre, que prohíbe las relaciones sexuales dentro del matrimonio cuando la mujer está menstruando, justamente por protección. Así es que debemos obediencia a Dios. Las leyes de Dios no caducan, nadie las puede abrogar, no pueden ser abrogadas porque nadie tiene la autoridad para anular, derogar las leyes de Dios, y tampoco pasan de moda. Evangelio de Mateo 24:35 dice el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. No se te ocurra pensar que ya pasaron de moda las leyes de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento, en el Levítico. El Pentateuco se escribió entre los años 1400 a 1445 aproximadamente. Miren cuántos miles de siglos. Siglos y siglos y siglos tiene la palabra de Dios y es vigente el día de hoy. Aleluya. Qué bueno. Alimentos. Entonces, capítulo 12, estamos hablando de la sangre. Hoy sabemos que hay enfermedades que es transmitida por la sangre y por secreciones corporales. Secreciones corporales. Tenemos esas leyes en el capítulo 15. Capítulo 15. Secreciones que salen del cuerpo humano, entre ellas el semen, por ejemplo. Hacía inmundo al hombre en determinadas ocasiones a causa de derramamiento de semen o de que fluye el semen de su cuerpo.
Entonces Dios lo llama inmundo también al hombre en ese caso. No hay diferencia con la mujer. ¿Por qué? Porque también puede haber contagio por esas secreciones. Y es muy específico en cuanto al lavado de la ropa, el lavado de los utensilios, el lavado. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no conocía de lo que es, ya lo dije, bacterias, virus, etc. Entonces les estaba enseñando aseo e higiene. Nuestro buen Dios. Cuánta paciencia, cuánto tiempo se pasó en esto. Y Moisés escribía y no entendía mucho, pero Israel debía de obedecer. Entonces continuamos con Levítico. Dios manda en el capítulo, a ver que me ubique por favor, el capítulo 14, habla de la lepra. La lepra era una enfermedad que no se curaba en aquel tiempo y que era sumamente contagiosa. Entonces, Dios dio leyes cómo tratar en la nación, en la sociedad, en la familia, con respecto a los leprosos. Ojo que esas leyes se cumplían cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. Y este capítulo 14 habla con mucha minuciosidad cómo el sumo sacerdote o los sacerdotes debían de examinar a la persona que sospechaban que podía tener lepra. Sospechaban que podía tener lepra. Tenía que examinar minuciosamente, pero aislando al enfermo, encerrándolo en un lugar que tenían para, después de una semana, volver. O sea, la persona no volvía a su familia, no regresaba a su familia. La persona no vivía en la ciudad, vivía fuera de la ciudad y estaba aislado. ¡Qué mala gente! ¿Dónde está el amor? ¿Cómo es posible que lo aíslen? ¡Pobrecito leproso! No, era un mandato de Dios. Y los leprosos, si es que se determinaba que sí tenía lepra, esa persona se iba a vivir fuera de la ciudad. Los leprosos vivían fuera de las ciudades, no vivían con sus familias. Pero hay personas que piensan de esta forma, de la siguiente forma. Piensan, ¿dónde está el amor de los cristianos? ¿Dónde está el amor? Y se resienten. La semana pasada y la anterior, me parece, unos días antes, llegaron unos hermanos que habían viajado a Europa. Regresaban de Italia o de España. Entonces, inmediatamente les pedimos que no vinieran a congregar por lo menos 2 semanas. ¿Por qué? Pero si son cristianos, no hay amor en la iglesia. Por supuesto que hay amor. Hay amor por ellos mismos, pero hay amor por todos los demás también. Por todos los demás. Aislar a una persona que se sospecha que tiene una enfermedad muy contagiosa y que puede volverse una epidemia, entonces Dios manda que se le aísle. Y la persona misma que viene de viaje de países, aunque también aquí hay ya el coronavirus, pero que viene de viaje de países donde ya se hizo una epidemia, tendríamos que aislarnos a nosotros mismos por amor a los demás. Por amor a los demás. Los leprosos
vivían fuera de las ciudades, hasta que por allí podía ser que sanara por sí solo, no habían medicamentos. Y él tenía que ser minuciosamente examinado otra vez para ver si es que se le permitía regresar a la ciudad. ¿Son buenas leyes las que dio Dios? Muy buenas leyes, porque no solamente ama a la persona, al individuo, sino que ama a todos y protege a todos. Es nuestro buen Dios, cuidándonos, protegiéndonos todo el tiempo, amándonos. No dice, ay no, pero es que tú tienes tal cosa. Alguien me decía que había escuchado decir, pero ¿cómo van a hacer eso de que las personas no vayan a la iglesia, no congreguen porque han venido de viaje? Entonces, bueno, dijo, y a ver el Señor Jesús que abrazó al leproso. La respuesta es sencilla, yo no soy Jesús. ¿Alguno aquí es Jesús? No somos Jesús. Él es Dios. Él es el único Hijo de Dios. Fue enviado para ello. Pero sí nos enseña a no tener desprecio, rechazo hacia la persona que está enferma, sino amor. Con mucho amor, poquito de distancia. Señor, oro por mi hermano que está enfermo. Dios mío, te pido que tú obres poderosamente en él, que no se le complique, mi Señor, que no se le vuelva neumonía, ni que todos sus órganos estén sanos y nos volvamos a ver y nos podamos abrazar con toda libertad, mi Señor. Gracias. Amén. ¿Es esa la forma? Esa es la forma para evitar una epidemia en la nación. En la nación. Dios dio leyes por su gran amor. No es la primera vez en la historia del cristianismo que ocurre que hay una epidemia en una nación. En el Imperio Romano hubo una epidemia muy grande. Año 165 después de Cristo hubo una epidemia durante el reinado o el gobierno del emperador Marco Aurelio. Fue tan grave que se notó la diferencia entre los cristianos, la ética cristiana y la ética del paganismo. ¿Qué hacían los que no eran cristianos? Abandonaban a sus enfermos, abandonaban a sus padres, abandonaban a sus hijos, abandonaban a sus abuelos, abandonaban a todos y huyeron de las ciudades. ¿Qué hicieron? No todos los cristianos, pero algunos. Se quedaron a predicarles, a ayudarlos. Muchos cristianos se contagiaron, pero murieron predicando el evangelio. Ese es el legado de la iglesia, del cristianismo. El doctor César Vidal en su libro que habla del cristianismo, legado del cristianismo, cuenta esta historia. Como hemos dicho, los leprosos no vivían con la familia y debe haber sido muy triste. Pero en este caso del coronavirus son solamente 2 semanas. Hay médicos que dicen que en China debe de ser 24 días. 2 semanas no es la vida. 2 semanas es un tiempo muy cortito en que si es que uno viene de viaje, se aísle o que por 2 semanas no veamos a los hermanos congregar
en la iglesia. Es muy corto tiempo, ¿no les parece? Vale la pena hacerlo por la seguridad de todos, pensando sobre todo en los niños pequeños y en las personas mayores, sobre todo. Pero aún no tengamos esas edades, nuestras vidas valen mucho. ¿Por qué los cristianos se quedaron en las ciudades cuidando a esas personas? Porque la cosmovisión de un cristiano le dicta que el valor de la vida humana es muy grande. Por eso es que se quedaron, por eso es que mostraron compasión, mostraron virtudes del Señor Jesús, compasión, amor, no lástima, compasión, porque lástima tiene la connotación de un poco como de desprecio, rechazo. Jesús no rechazó a nadie, no rechacemos a nadie. Ahora, la iglesia tuvo un rol en ese tiempo. Sorprendió tanto a la gente que no era cristiana que se convirtieron por cantidades inmensas. Un siglo después hubo otra epidemia, pero aún peor, porque morían en el imperio 5,000 personas al día. Al día. Y nuevamente la iglesia, los cristianos tuvieron un rol. Sabían que esas personas iban a morir. Y el Espíritu de Dios los movió, los motivó. Dios pone tanto el querer como el hacer, los motivó a muchos de ellos a quedarse en la ciudad para predicarles el evangelio y cuidar a los enfermos, porque sabían que se iban a morir y sabían que si se morían se iban a ir al infierno. Entonces la iglesia tuvo un rol en una situación de una epidemia altamente letal, mortal. Tuvo un rol. Aquí también nosotros tenemos que tener un rol. Las autoridades solas no pueden controlar la enfermedad, que no se vuelva una epidemia. Depende de nosotros, la gente del pueblo, depende de nosotros. Porque si vamos a decir, ay no, yo no me aíslo, yo tengo fe. Dios mío, por fe tengo que aislarme si es que vengo de un lugar peligroso. Entonces tengo que aislarme porque valoro la vida humana en primer lugar. En segundo lugar, por amor a los más cercanos, mi familia, por amor a las personas en general. Qué difícil debe ser para la persona que fue la primera persona que llegó al país y que contrajo el coronavirus a la nación. Les conté a los líderes de una señora que regresó a Alemania. Y regresó, venía de otro país donde ya había coronavirus, y ella llega a Alemania y contagió a 6 miembros de su familia. 6 miembros. Ahora, 6 personas, eso va a ir contagiándose exponencialmente. Porque una persona no contagia a una persona, sino a muchos. Puede contagiar a muchos. Por eso es que necesitamos cuidar. No el cuidado solamente de nosotros, sino cuidar a los demás. Enseñándoles, ya lo hemos puesto aquí, lo hemos mandado por las redes, cómo lavarse las manos. Tomámonos mucho más tiempo en lavarnos las manos. Si es que hay sospecha de que alguien nos estornudó casi en la cara, entonces tratemos de no tener mucho contacto físico. Hemos eliminado los besos, ya lo dijimos antes que lo dijera el Ministerio de Salud, los besos, los abrazos, el dar la mano. Ahora nos saludamos así
o así, o así, o así. Nada más, nos cuesta, pero tenemos que acostumbrarnos. ¿Para qué? Para protegernos a nosotros mismos y a los demás. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 15, dice el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es muy importante, porque si somos la sal de esta sociedad, tenemos que cuidarnos en desechar toda actitud que no tendría el Señor Jesús. De crítica, claro, como no se cuida, como esto, como la otra, ya se enfermó, ya no lo hagamos. No critiquemos a nadie que se enfermó. Suegras, por favor, claro, si no cuida a mis nietos, esta muchacha que no sé qué, cuidado, es tu nuera, no la critiques. Seamos diferentes, seamos como hace el Señor con compasión. Ay, se enfermó. Dios mío, ayúdame a no pensar mal de mi nuera, ayúdame a no criticarla, ayúdame, Señor, soy cristiano. Ayúdame a mostrar compasión, a mostrar que entiendo que la gente se equivoca. Eliminemos las críticas, eliminemos el pánico. El tener los termómetros a la entrada no es pánico, es prevención. La prevención nunca va a estar de más y no nos va a sobrar la prevención. No entremos en pánico. Si conocemos personas que entran en pánico, calmémoslas y de paso les predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Está bien? Este es un buen tiempo para predicar. Es un muy buen tiempo para predicar el Evangelio. Coronavirus no es una enfermedad altamente mortal. Ciertos pacientes son los que mueren, los que tienen muchas complicaciones en su cuerpo. Las personas asmáticas, por ejemplo, sí les va a afectar mucho más, pero no está siendo altamente mortal. Entonces tampoco es para que si se contrae, uno ya se sienta que se va a morir. No, si es que uno lo contrae, lo que tiene que hacer es orar por sanidad. ¿Sí? Entonces, si es que sucediera que alguno de ustedes o alguno de los hermanos tuviera el coronavirus, es bueno informar para estar orando y clamando a Dios por su sanidad. ¿Está bien? La oración es muy importante. Debemos orar por nuestras autoridades. Desechemos la crítica y tratemos de colaborar con ellos. ¿Colaborar cómo? Siguiendo las instrucciones que nos den, porque ellos son llamados a tomar decisiones. Esta mañana pude ver en un noticiero internacional una foto del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, orando con su equipo de trabajo, orando todos con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, sentados en una sala y orando. Esa foto la han publicado y ha sido el vicepresidente Mike Pence, ha sido muy criticado por estar orando y ha recibido mofa, mucha burla por ello. Se han burlado de él, pero a este señor no le importa que se burlen.
Todos los cristianos estamos expuestos a la burla de la gente, todos. Y él, siendo vicepresidente, no tiene reparo con que se vayan a burlar. No, porque es un hombre de fe y que cree en la oración, y entonces oramos. ¿Qué dice la iglesia? Así es, así es. Cuánto me gustaría que aquí tuviéramos autoridades así, que estuvieran orando por las decisiones que toman, porque de sus decisiones depende el bienestar y la salud del pueblo. La responsabilidad que tienen es altísima. Y muchas veces hay autoridades que ni siquiera ven esa altísima responsabilidad de cuidar de la salud pública. Debemos orar por ellos, ¿o no? Que Dios les dé sabiduría, que alguien les enseñe estas leyes de Levítico, que alguien les diga, Dios dice tal cosa, Él sabe todas las cosas, vamos a hacerlo. Sean dóciles y quieran escuchar. La semana pasada no había nadie, ni siquiera en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ni una sola persona tomando la temperatura a los pasajeros, sobre todo de los aviones que llegaban de Europa y de Asia. Ni una sola persona. No vamos a criticar, pero es una falta y es muy grave. Oremos por esas autoridades para que no sigan teniendo faltas, sino más bien sean sabios, venga a ellos ese peso de la responsabilidad. Entonces las leyes sanitarias que Dios ha dado son muy importantes, muy importantes. Vamos a numerar. Primero, reconozcamos el valor de la vida humana cuidando a los demás, porque todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Segundo, el rol de la iglesia. Segundo, demostrando el amor de Dios, cuidando a nuestro prójimo, haciendo lo mismo que otros hagan con nosotros. Marcos 12, 30 al 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso salvará al Perú. ¿De qué? De una gran epidemia, que esto se vuelva una gran epidemia. Somos muchos cristianos en el Perú. Creo que somos el 13, el 14%, otros hablan de porcentaje mayor. Si cada uno cumplimos nuestro rol, la iglesia habrá cumplido su rol en la sociedad. Todo ello lo tenemos que hacer con acciones concretas, mostrando las virtudes del Señor Jesús, porque somos sus discípulos. Somos discípulos de Jesucristo en el siglo XX en el Perú. Tenemos un rol que desempeñar cada uno de nosotros y como cuerpo de Cristo. Que se note en el Perú que hay cristianos, gente que valora la vida de las personas. En Levítico 14 se mandaba la purificación de los leprosos, muy minucioso, como también de la mujer impura o del hombre impuro. El lavado de la ropa, de las manos, de todo. Dios es minucioso cuando da leyes. Y no nos aferremos a argumentos como no tengo ningún síntoma,
porque cuando la persona está portando el virus, ya está contagiando a diestra y siniestra. Si es que venimos de viaje del extranjero, a diestra y siniestra ya está contagiando. En segundo lugar, pensar, estuve en una ciudad que estuvo lejos, y esto es para los que posiblemente estén en aeropuertos internacionales. Entonces, uno puede pensar, yo estuve lejos, pero es que en los aeropuertos hay personas que vienen de todas partes. Y nosotros nos tomamos de la baranda o cogemos cosas que ellos las manijas para abrir las puertas, que ellos han tocado, y entonces luego tenemos el virus, lo portamos y lo llevamos a la ciudad de regreso a casa. Entonces, por eso es muy importante que nosotros colaboremos con las autoridades, nos cuidemos a nosotros mismos y cuidemos a los conciudadanos. ¿Qué dice la iglesia? Si vas a estornudar, ten a la mano uno de estos pañitos y entonces, se quedan ahí todos los virus. No tires esto en la calle. Ponlo en un tacho de basura o lo metes en tu bolsillo y en tu casa lo botas, porque si no va a seguir expandiendo el virus. Vas a toser en el papel, tenemos que tenerlo a la mano, o si no, en tu ropa, ¡chus! Y en la ropa se quede todo lo que salió, y cuando llegas a tu casa la lavas. Sí, la lavas. No dura tanto el virus en la ropa, pero la palabra de Dios dice lavado. Lean bien esos capítulos, por favor. Y no solamente en este libro encontramos leyes sanitarias, sino también leyes de moralidad sexual muy importantes, leyes para la agricultura, leyes acerca de la propiedad privada. La propiedad privada viene de Dios y debe ser respetada. La ley de retribución, cuando hemos causado un daño a alguien, alguna pérdida, ahí tiene que haber retribución, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas leyes más. Tenemos un buen Dios. Dios que creó todas las cosas y que sabe cómo funcionan, y por eso tenemos leyes. Escuché de un pastor en el extranjero que dijo que Dios nos manda estas plagas cuando la gente se aleja de Dios para atraerlos a Él. No sé si ese pastor no estudió teología, no sé si ese pastor cometió un error, pero es gravísimo decir eso de Dios, que Dios manda las plagas para que la gente se acerque a Él. Yo no creo que un padre de familia le mandaría pues ya a este chico que se aleja de mí, que me rechaza, que no me hace caso, le voy a mandar que le dé un poco de cáncer. Ya sé, ¿para qué? Para que se acerque a mí. Dios no es así. Dios no es así. Tengan cuidado con las prédicas que escuchan también. Dios no es así. Si es que lees tu Biblia todos los años con el plan diario, tú vas a poder decir qué está diciendo. Yo conozco a Dios porque leo su palabra y la estudio. Lo conozco y sé que Él es bueno. Él nunca nos haría eso. Jamás nos haría una cosa así. ¿Sí? Muy bien. Y entonces podemos decir, gracias Dios mío por tu palabra. Gracias Señor por la sabiduría que hay encerrada en tu palabra. Muchas gracias, oh Dios, porque tú la has puesto en nuestras manos
para nuestro propio bien, para el bien de nuestros hijos, para el bien, mi Señor, de nuestros vecinos, para que le hagamos bien también a nuestra sociedad. Gracias, oh Dios. Y a las personas que han venido por primera vez, yo quiero contarles que leer la Biblia es maravilloso. Hace muchos años, casi ya 4 décadas, que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Mi mejor decisión de vida la tomé hace casi 40 años. Y yo quiero darles la oportunidad, si es que ustedes tienen la fe y así lo desean, escúchenme atentamente. Este Dios creador es bueno, que ha dado leyes, creó el mundo perfecto. No lo creó como lo conocemos. Creó a Adán y a Eva para que tuvieran una amistad con Él, una relación con Él. Pero Adán y Eva pecaron. Y después de Adán y Eva, todos nosotros hemos pecado. Todos. No hay nadie que no haya pecado. Y el pecado, por cuanto Dios es santo, el pecado nos separa de Él. Por eso es que muchas veces hemos buscado a Dios y no lo encontramos, no logramos relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque ese pecado en nosotros lo que hace es separarnos de Dios, porque Él es santo. Dios en su tiempo envió a su único Hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Cómo es que lo mandó a morir en la cruz? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque todos hemos pecado y Dios nunca dejó de amar al ser humano. Estamos viéndolo en los primeros libros de la Biblia, su cuidado por Israel y también por las demás naciones. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quiere quitar ese pecado individual en cada persona. ¿Para qué? Para que esa persona pueda acercarse y tener una relación con Dios. El Señor Jesús en la cruz del Calvario no lo hizo como los corderos que morían en el tiempo de Levítico, sino que Él murió y derramó su sangre incontaminada, es decir, sangre que no estaba contaminada por el pecado. Otra persona no podía morir por nosotros. Yo muero por Alicia. No puede hacerlo porque él va a morir por su propio pecado. ¿Me explico? Entonces, todos camino al infierno. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario. Y allí clavó en esa cruz los decretos que nos acusaban, las leyes que nos acusaban, las leyes que habían sido dadas y que nosotros las violamos con nuestro pecado. Y Jesús recibió el peso de nuestros pecados y recibió el castigo por nuestros pecados, el tuyo y el mío y el de todos. ¿Para qué? Para que un día pudiéramos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte eterna, de ir al infierno, de vivir separados eternamente de Dios. Lo hizo por eso. Murió, pero resucitó y venció a la muerte. Y ahora tú estás aquí y estás escuchando las buenas noticias del Evangelio. Si es que tú quieres una relación con Dios, si quieres acercarte a Jesús y que Él esté a tu lado, te acompañe, te cuide, te escuche, te consuele y puedas tener una relación con Él, hoy
tú podrías tomar una decisión. En primer lugar, por la fe, creyendo que Jesús es el único Hijo de Dios que murió por ti. En segundo lugar, arrepintiéndote delante de Dios de todos sus pecados. Y en tercer lugar, pidiéndole a Jesús que venga a tu vida, que entre en ti, en tu ser, en tu corazón. Si tú tienes fe y quieres hacer esto, entonces ora conmigo en voz alta, inclinando tu cabeza y cerrando tus ojos para que nadie te interrumpa. Dios mío, hoy me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que yo te he ofendido, que he hecho lo malo. Hoy me humillo y te pido, perdóname, mi Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en esa cruz por mí. Gracias porque recibiste el castigo que yo merezco. Te reconozco a ti como mi único Salvador y mi Señor. Hoy abro las puertas de mi corazón, de mi mente y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida así como está y te pido que tú estés conmigo cada día de mi vida. Gracias, mi Señor, y decimos todos, amén.